Buenas tardes hermanos, que el Señor le bendiga. Estamos nuevamente aquí compartiendo estos estudios bíblicos de la carta de Pablo a los Romanos. Y damos gracias a nuestro Dios que nuevamente en esta oportunidad podemos continuar y terminar el capítulo 2 de Pablo a los Romanos. Voy a leer los versículos del capítulo 2, los versículos del 17 hasta el 29. Lo voy a leer en la versión popular, en la Dios habla hoy. Y dice lo siguiente: tú dices que eres judío y te basas en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y de orientar a los sencillos, ya que en la ley la regla del conocimiento y en la verdad. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no puedes robar, ¿por qué robas? Si dices que no debes cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Te ufanas de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. Versículo 25. De cierto que a quien obedece la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo, pero si no la obedece, es como que si no estuviera circuncidado. En cambio, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considerará circuncidado aun cuando no lo esté. El que obedece a la ley, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que a pesar de tener la ley y de estar circuncidado, no la obedece. Versículo 28. Porque por ser judío no es serlo solamente por fuera, y estar circuncidado no es estar solamente por fuera en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón. No depende de reglas escritas, sino del Espíritu. El que es así resulta aprobado no por los hombres, sino por Dios. Qué importante es esto que Pablo termina el capítulo 2 de esta manera. ¿Se acuerdan que lo que leímos en la edición anterior, en los primeros versículos del capítulo 2, Pablo habla fuerte a la iglesia de Roma, diciendo justamente que no está bien juzgar, que esto de estar juzgando a los demás y señalando con el dedo a otros no está bien. Pablo es como que en este final del capítulo 2 le da otra vuelta de tuerca al hecho de juzgar y al hecho de que la fe es acción y es obediencia. Como venimos escuchando justamente en estos últimos, tanto en la predicación de Fabián del domingo como en lo que estuvo compartiendo con nosotros Gabriel el martes. Esto de que la fe es obediencia y es acción. Y es importante que podamos tener el contexto de por qué Pablo estaba escribiendo de esta manera a los romanos. Había una cuestión muy fuerte entre los gentiles y judíos y entre los judíos y los gentiles. Había como esta cuestión de rechazo, de pica, podríamos decir nosotros hoy. Había esta relación que no terminaba de cerrarse nunca. Cuando uno lee los comentarios acerca de esta relación gentiles-judíos, Barclay en el comentario de este capítulo y de estos versículos lo explica de una manera muy clara. Había tres cosas que los gentiles realmente veían que los judíos tenían como privilegio dentro del imperio romano y que le molestaba mucho. A medida que el imperio romano iba creciendo, iban conquistando pueblos y lugares y territorios,
no se les concedía a todos los mismos privilegios que tenían el pueblo de Israel. Había tres cosas que ellos habían conseguido como privilegio dentro del Imperio Romano. El hecho de, primero, el hecho de poder mandar sus impuestos al templo a Jerusalén. Los judíos que no estaban en Jerusalén y que estaban en lugares distintos tenían el derecho y podían mandar sus impuestos, sus ofrendas al templo de Jerusalén. Y realmente era una cantidad importante de dinero que entraba a Jerusalén del mismo pueblo judío que estaba en otro territorio romano. La segunda cosa que tenían como privilegio que veían los gentiles es que ellos mismos habían arreglado y habían logrado que se les respetara el hecho de poder vivir de acuerdo a sus reglas, a sus costumbres, que sus propios pleitos podían estar arreglándose entre sí y en caso extremo llevarlo al tribunal romano. Se podían mantener las costumbres, y especialmente la del sábado, de mantener y de cuidar el sábado. Y la tercera cosa que era fuerte, esto sí era algo que los gentiles lo veían como un privilegio extremo, el hecho de que ellos no aportaban de su pueblo personas para la milicia, para el ejército romano. El pueblo romano era privilegiado de que sus hombres no sean no se le consideran ser parte de la milicia romana. Y esto era porque justamente se le había admitido el hecho de poder guardar el sábado. Un soldado no podía guardar el sábado, un soldado que iba a la guerra tenía que estar dispuesto en todo momento. Y Pablo le dice en los primeros versículos, ¿y tú te crees que por ser judío puedes guiar a otros ciegos? ¿Que por ser parte del pueblo elegido de Dios, de ser ese linaje de Abraham, te crees con el derecho de alumbrar a otros, de enseñar a otros, de poder darle enseñanza a otras personas? Y Pablo le dice muy claramente, ¿cómo es que te tomas este derecho de enseñar a otros cosas que después no haces? Le enseñas a no robar y estás robando. Les enseñas a no cometer adulterio y lo cometes. Y haces lo mismo que criticas a los otros. Hace lo mismo que criticas a los otros. El judío estaba seguro de vivir una relación especial con Dios, por ser parte de este pueblo de Dios escogido, linaje escogido de Dios. Ellos se sentían con esta relación tan personal que tenían ellos con Dios. Dios era su propiedad y ellos tenían estos privilegios. Y pensando un poco para nosotros en este tiempo, en los que nos toca vivir a nosotros, ¿cuántas veces nos engañamos pensando que también tenemos derechos y privilegios con Dios o con el pueblo de Dios por cuestiones netamente nuestras, humanas? Nos sentimos con esta relación especial que tenemos por Dios por portar un apellido, o ser hijo de, o ser nieto de, o ser de la familia de. Nos sentimos que tenemos esta relación especial con Dios porque ocupamos un lugar de decisión, un lugar dentro del pueblo de Dios determinado, o porque tengo un título y eso me da derecho a tener un lugar especial dentro de esta relación con Dios o del pueblo de Dios, o por mi posición social, porque yo logré esto o aquello y otros no. Estamos haciendo lo mismo que Pablo le criticaba al pueblo de Israel. ¿Por qué se sienten con derecho especial de tomar un lugar que no le corresponde? Y de exigir a otros cosas que yo no hago. Cuando hablábamos el jueves pasado de esto de estar juzgando, por
por yo pensar que tengo una relación especial con Dios y que me da derecho a juzgar a otros en cosas que yo mismo no puedo ser juzgado o no hago. ¿Se entiende? Pablo pone muy fuerte esta escena. Yo me imagino que a los judíos que estaban viviendo en Roma y que les llegó esta carta, le tiene que haber pegado muy fuerte esto que le estaba diciendo Pablo. ¿Por qué ustedes se sienten en esta relación especial? Y vuelvo a aquello que por tanto énfasis y con tanto énfasis Pablo dice y hace. Somos hijos de Dios por la fe, porque creemos, porque le aceptamos como hijo de Dios y porque le recibimos al Señor en nuestro corazón. En el versículo 23 Pablo escribe: te ufanas, te agrandas, haces alarde de tu posición o de tu lugar, pero deshonras a Dios porque no le obedeces. Versículo 23. A ver, la honra a Dios es por nuestra obediencia. Qué importante es honrar a Dios, porque lo que digo, hago. Porque lo que creo es una realidad, es mi vivencia, es mi vida día a día, es mi fe puesta en acción, como venimos hablando en estas últimas charlas. Fe y obra. Porque lo que digo, lo que creo, realmente lo vivo, es parte importante de mi vida. Porque lo puedo sostener, mi decisión de seguir a Cristo en cualquier situación que me toque vivir. En las buenas, en las malas, yo sostengo mi fe y soy fiel a mi testimonio y a lo que creo, y lo que pienso en la fe lo sostengo en mi vida de acción diaria. Eso es honrar a Dios, esta integridad, esta coherencia entre que lo que creo hago y lo que digo realmente lo sostengo con mi vida diariamente. A veces es muy difícil sostener en las decisiones, sostener que somos hijos de Dios, pero de esto se trata. De esto se trata, de que nuestra fe sea decisión, sea acción, sea fortaleza en mi vida. El versículo 29 termina diciendo, vamos a cambiar el ser judío por ser parte del pueblo de Dios. Podríamos decir, el verdadero creyente, el verdadero cristiano, lo es interiormente. Lo es porque es una cuestión de corazón, porque lo vive en el Espíritu Santo. Y termina diciendo, el que es así resulta aprobado no por los hombres, sino por Dios. Y termino con esta reflexión. Qué importante es ubicarse dentro del pueblo de Dios y como hijos de Dios. Yo no tengo más autoridad que Dios para juzgar a nadie. Tengo que entender que Dios me está pidiendo que le honre en mi vida diaria, en mi vida práctica, en casa, en el trabajo, cuando salgo a la calle, cuando tomo decisiones de negocios, cuando estoy en una situación límite, desesperante. Puedo estar sosteniendo que el Señor es mi guía, Él es el que me sostiene. Que en este tiempo que estamos viviendo podamos dar testimonio claro de que somos hijos de Dios. Pablo dice y termina diciendo esto, porque la aprobación viene de Dios y no por los hombres. Honrar a Dios es algo que es de mi relación directa de Él conmigo y de lo que yo hago y creo con el Señor. Hay un versículo tremendo que a mí me impacta siempre, y también acá de la versión popular en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice Pablo, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Y de esto se trata. Los hombres van y vienen, te van a juzgar, te van a criticar, te van a decir muchas cosas, pero lo importante es que vos mantengas íntegra, firme, esta decisión de buscar la aprobación de Dios. Y por allí
va en dirección contraria a la opinión del hombre. Pablo dice, si yo quisiera quedar bien con los hombres, no podría ser un siervo de Cristo, porque yo soy obediente a Cristo. Hermanos, que esta palabra nos desafíe, nos lleve a vivir una realidad de honra a Dios. Lo que yo creo, lo hago. Lo que yo exijo a otros, lo estoy haciendo. No ponerme en ese lugar de juzgar, de enseñar, de exigir a otros cosas que uno mismo no hace, sino de buscar esta aprobación de Dios. Fíjense en que es la relación Dios conmigo y la relación que afecta directamente a mi relación que yo tengo con mis hermanos. Esta relación, Dios y mi corazón, mis pensamientos es la que decide. No me pongo a criticar, a ver, a vivir todo el tiempo en este sentido de la relación con los demás, sino buscar esta fidelidad, esta honra, esta coherencia de vida con el Señor. Hermanos, honremos a nuestro Dios con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros actos, con aquellas cosas que nos definen como personas y que los demás ven. Tengamos un momento de oración. Y amado Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por tu palabra que nos desafía tan fuertemente, Señor, a buscarte día a día, a poder ser obediente a lo que tú nos estás pidiendo y exigiendo en este tiempo, a poder, Señor, cumplir de acuerdo en nuestras vidas lo que está en tu palabra. Queremos, oh Dios, vivir de acuerdo a lo que tú pones en nuestros corazones. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces ignoramos tu palabra y vivimos de acuerdo a nuestros deseos y voluntad. Yo te pido, Padre, que esta palabra nos desafíe, nos lleve a vivir en esta honra de obediencia, de vida, de acción, de decisiones que te honren a ti. Padre, y por eso es que te lo pedimos sabiendo que necesitamos la ayuda, el trabajo de tu Espíritu Santo en medio de nuestros corazones, para que podamos, Señor, estar sostenidos en esta fe en todo momento y en todo tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y termino muy brevemente comentándoles que este domingo vamos a estar compartiendo, como hicimos unos domingos atrás, la Santa Cena. Así que les pido también que podamos estar preparando el tiempo del domingo en casa, con pan, con vino, dispuesto a nuestras mesas para poder compartir juntos la Santa Cena como pueblo de Cristo. Que el Señor les bendiga.